lo siguiente, esta decisión, más que tener trascendencia en el mundo judicial, por los efectos de un recurso de apelación, esta decisión tiene efectos reales en lo político, porque el debate va a situarse hoy día en el tema del escenario ciudadano, los cuestionamientos que se deriven a partir de los extremos del propio fallo, pero en el mundo de lo judicial hay que manifestar lo siguiente: una vez se interpone el recurso de apelación, los efectos de esta decisión se suspenden y será un tribunal en alzada el que corresponderá a revisar si los criterios emitidos son realmente los que atravesarían el control que corresponde dentro del ordenamiento jurídico. Mediáticamente, licenciado Juan Carlos, porque ahorita, usted, me imagino que su chat debe estar igual que el mío, con montones de análisis, de conclusiones, queda inhabilitado, está condenado, mediáticamente esto tiene un peso, licenciado Araúz. Y obviamente Totalmente va a ser utilizado, por lo que le entendí, y estoy clarita también yo en eso, políticamente, entendiendo que es una figura que quiere correr a la presidencia de la República del 2024. Pero olvidándonos de esa parte y quedándonos exclusivamente en el aspecto legal, que era parte de lo que estábamos tratando de explicar con Félix Antonio Chávez aquí, vienen ahora muchos recursos, que tendrá que poner en práctica la defensa del expresidente. Para que esta parte la entendamos un poquito más, que el fallo de la jueza no es el definitivo, en este caso, para hablarlo en términos sencillos a la población panameña, lo que esto representa y esa multa, porque allá circulan, deberá dar paz al Estado, tiene que pagar 19 millones de dólares, tiene que pagar no sé cuántos años de cárcel. Esa parte para explicarla de una manera sencilla, licenciado Juan Carlos Araúz. Sí, bueno, lo que puedo puntualizar es lo siguiente: toda decisión judicial tiene una posibilidad de revisión, y el que aspira a que se revise una decisión hace que la decisión quede suspendida. Por lo tanto, un juez, en este caso la juez penal de liquidación, emite una decisión y cualquiera que se sienta afectado con esa decisión va a interponer un recurso, que es el recurso de apelación. Esa apelación va a ir a un tribunal superior que va a revisar los criterios que el apelante ha querido que se revisen. Por lo tanto, la decisión no está en firme y esa decisión va a pasar esa segunda etapa en donde un tribunal superior revisa, y luego existe otro recurso inclusive, que es el recurso de casación. Por lo tanto, en este momento lo que hay que esperar es que las partes afectadas con el fallo sean notificadas y que ellas, luego de una lectura del mismo, puedan concluir en cuál extremo no están satisfechos con la decisión. Esa decisión va a producir efectos reales por lo siguiente: el medio, que es el medio que se le ordena el comiso de las acciones, es un medio que tiene que subsistir y que tiene que tener una actividad comercial permanente. Es posible que la decisión tenga un impacto comercial sobre el medio, y ese es un tema extrajurídico. En este momento lo que le entiendo es que con este fallo del caso New Business, en este momento el medio que sería EPASA cambiaría algo allí. Y lo segundo es si queda inhabilitado, porque un ex fiscal me dice no queda inhabilitado, otros dicen queda inhabilitado para correr. No queda inhabilitado, porque la mera interposición del recurso de apelación es como si la sentencia no existiese. Es decir, la sentencia no va a cobrar vida jurídica hasta que el último recurso se le permita ser activado. El mismo día en el que se notifiquen las partes y se anuncie el recurso de apelación, la sentencia desaparece de tener efecto jurídico. Por lo tanto, no hay inhabilitación, no hay condena en firme, ni tampoco hay medidas accesorias que practicar en corto tiempo. Este es un debate judicial de etapas y cada etapa va a seguir avanzando en la cadena de recursos que la ley ha permitido. Don Juan Carlos, usted habló de las siguientes dos etapas que tendría a su disposición la defensa a favor del señor Martinelli. En términos de tiempo, ¿de cuánto estaríamos hablando? En lo ordinario debería superar el año solamente en tramitación. A mi criterio no hay posibilidades que se emita una decisión en firme
antes del proceso electoral Es o decir, la que elección. correría. O sea, si no se emiten firme antes del proceso electoral, pudiera entonces correr el expresidente Ricardo Martinelli. Si estamos hablando... Él va a poder correr hasta que la sentencia no quede en firme, y la sentencia solo quedaría en firme si ellos deciden no interponer la apelación, y si deciden, en caso tal de que interponen la apelación, atacar la decisión del Tribunal Superior si confirma la decisión y no irse a casación. Es decir, hasta que la decisión de casación quede en firme es cuando el fallo va a cobrar vida jurídica con los efectos que se han planteado en el contenido del mismo. Y siendo presidente, si fuese electo presidente, porque puede correr y viendo todas las posibilidades, ¿cómo funcionaría entonces un fallo si a un presidente lo investiga y lo juzga otro órgano del Estado que no es la Corte? En efecto, hay un gran limbo jurídico sobre el tema de la ejecución de una sentencia de quien ostentaría el cargo de presidente de la República. No hay un tribunal de cumplimiento para garantizar esa sentencia. Por lo tanto, sería un tema de esperar la conclusión del mandato para luego llegar al tema de una ejecución de sentencia. Sin embargo, son defectos de la legislación que están allí, pero no habría posibilidades que un presidente en funciones se le ordene el cumplimiento de esa pena por la naturaleza del tribunal al que le correspondería ejecutar la sentencia. ¿Qué sería lo más sano para la justicia ante todas estas circunstancias que acabamos de ver? Lo primero, lo más sano para el país y para todo el mundo es lo siguiente: hay que preservar el estado de inocencia de todos, ciudadanos, sea el expresidente o sea cualquiera. Por lo tanto, hay que permitir que él debata su asunto judicial y que sean las instancias las que vayan emitiendo los criterios. Pero en este momento en el que la política está tan convulsionada, el llamado que yo podría hacer es a lo siguiente: nadie puede prejuzgar y nadie puede colocar condenas anticipadas. Esta es una condena que todavía no está en firme y que no lo estará en mucho tiempo. Por lo tanto, la racionalidad indica que el debate judicial no puede ser el condimento de lo político. Así y que es. Quienes quieran ganar la presidencia de la República sigan buscando sus votos y sigan pintándose de colores, pero que la justicia no sea utilizada como un eslabón de la búsqueda del poder político. ¿No le parece que sería, disculpe Susan, no le parece que sería muy difícil pedir eso en este momento y en un país con las características como Panamá? Aunque sea muy difícil, don Hugo, las voces tienen que llamar a la sensatez. Es decir, todos no podemos abocarnos a simplemente crear una condición que no existe, porque el fallo no va a tener realidad instantánea. Y de momento lo que tienen que seguir las fuerzas que se van a debatir el poder político es buscar abiertamente los votos, porque aquí se debe ganar con votos. Y tristemente es un tema que debemos reconocer todos. Tenemos muchos temas pendientes en materia de justicia. Ahora obviamente tenemos este caso de alto perfil y queremos llevarlo todo allí. Pero es que no solamente porque sea el expresidente, es por la justicia panameña que estos temitas, que de los que hemos hablado en muchísimas ocasiones, hasta con usted mismo, señor Araúz, llegó el momento de revisarlos. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Cuando tengamos un nuevo presidente que tome la decisión de ver nuestras reformas a la Constitución y empezar a inicio de una administración a ver estos temas precisamente. Creo que la información que usted nos ha brindado esta mañana no dibuja realmente lo que va a ser el escenario de este fallo. Y es válido que la población panameña que ha visto eco ya tenga una idea más clara de lo que usted nos ha explicado. Uno, no es un fallo en conclusión, por llamarlo de alguna manera. Vienen otros procesos y que estoy segurísima que la defensa del expresidente va a apelar, va a hacer uso de ese derecho que tiene, y eso puede postergarse a lo que entendí hasta por un año. Es decir, que el proceso electoral al final va a seguir, no es habilitado, puede correr, y obviamente el escenario sería complicado cuando él ya sea presidente de la República, que se dé ese fallo ya final en este caso. Ojalá que realmente entendamos los panameños todo lo que estamos viviendo en las últimas semanas y esos compromisos importantes que tenemos en materia de justicia. Me parece que allí es la parte más clave, Hugo, porque hoy puede ser Martinelli, mañana puede ser el presidente Nito Cortizo, el vicepresidente José Gabriel Carrizo, otra figura.
Y al final lo que necesitamos es que nuestras normas y nuestras leyes estén apegadas a lo que merecemos los panameños. Básicamente eso, y que la justicia haga eso, el papel de justicia, así, de simple. ¿Qué piensa usted? Totalmente de acuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Susan, porque la justicia no puede ser el comodín que en un momento determinado se utilice y se quiera invocar con grandes fortalezas, cuando todos sabemos que la justicia panameña tiene una cantidad de defectos indeterminados, y que el poder político tampoco nunca ha tenido el real interés de fortalecerla, y por eso las consecuencias de que cada quien quiere creer los extremos de las decisiones como mejor le satisfaga es parte de lo que existimos como sociedad. Pero aquí hay graves problemas de justicia, y la justicia panameña debe sobrevivir a este episodio con dignidad, lo hemos repetido muchas veces, y sobre todo con la capacidad de reinventarse, porque nosotros no podemos tener un órgano judicial debilitado ni tampoco cuestionado o sometido al vaivén de la opinión pública. Sí. Es decir, aquí en este momento lo que se activan son dos calles en donde unos aplaudirán y estarán felices con la decisión, y otros van a cuestionar y a señalar, y eso es el carnaval de la justicia con el que hemos vivido, pero eso no es realmente lo que un Estado de Derecho se necesita. Si hoy día nosotros tuviéramos una justicia, eso sería imposible que hubiesen dos barras levantándose en este momento con el fallo, y estaríamos simplemente descalificando la capacidad del juez, la capacidad del contenido de la sentencia, y eso no es lo que va a ocurrir. En este momento simplemente hay una posición afectiva, y la justicia panameña debe dejar de ser afectiva para seguir avanzando en objetividad, en técnica, en capacidades, sí, que es al final del día el reclamo de décadas. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Mire, yo estoy leyendo tantos mensajes y hasta de algunos colegas periodistas afirmando queda inhabilitado. O sea, hay que tener mucho cuidado con la información. No queda inhabilitado. Más allá del tema del que usted habla, y que coincido 100% con usted de que va a ser utilizado de manera política esto en este momento, y utilizando a la justicia como comodín, también está el tema del protagonismo mediático, ¿no? Y tenemos que ser muy responsables, porque esas son las cosas que precisamente afectan a la justicia panameña, y por eso que hay una sensación de impunidad, que el panameño siente que la justicia es selectiva, y es allí donde quizás el órgano judicial, ante casos como este, bueno, lo que se estipula es un comunicado, un fallo redactado en la manera en que Félix Antonio Chávez esta mañana lo leía, por ejemplo, redactado de esa forma muy técnica, no tan entendible para el ciudadano común, pero creo que ante estos casos sería fabuloso el poder tener docencia de estos temas. Precisamente, licenciado Araúz, lo hacemos con usted como presidente del Colegio Nacional de Abogados, pero el órgano judicial también tiene un papel fundamental para no permitir que este tipo de información empiece a circular, porque es lo que se queda luego en la mente de la gente. Y creo que ahí tenemos una línea muy delgada y una gran oportunidad para mejorar este tema de las cosas que comunicamos, la forma en la que la comunicamos y en el momento oportuno en lo que lo hacemos. Sí, durante mucho tiempo se ha cuestionado que el órgano judicial no tiene una vocería realmente eficiente que enlace cada vez que ocurren estos episodios de impacto a la sociedad, porque no se puede rechazar de que la sociedad estaba esperando esta decisión y el órgano judicial institucionalmente tiene una carencia en torno a la vocería con la cual enfrenta los distintos asuntos y ayudar a disipar las críticas y cargas que se le atribuyen en un momento determinado. Es decir, falta que el órgano judicial se implique en saber ser el interlocutor con el ciudadano que quiere conocer, y también con la parte en donde ellos justifican y ponen en contexto el trabajo que diariamente se realiza en la institución. Mire, aquí apenas tenemos el fallo ya en la mano, son 306 páginas. Es menester comunicarle al país que se declara la absolución de Gonzalo Germán Gómez Wong, de Nicolás Iván Corcione Pérez Valladares, de José Carlos Corcione Pérez Valladares, estoy leyendo el mismo fallo en sí, de Iván Rafael Cler Arias, de Aarón Ramón Misrachi Malca, de Vernon Emanuel Salazar Zurita, de Salomón Jack Betech, de Jack Betech Hassan, de Leo David Cohen Mugravi, de Marcos Abraham Ángel Acrich, y se ordena el levantamiento de las medidas cautelares contra ellos, etcétera.
en cuanto a las personas que han sido condenadas como responsables, se encuentran, por ejemplo, penalmente responsable de los autores de los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, Daniel Miguel Ochi Díez. Se le condena a 96 meses de prisión y por tratarse de un expresidente de la República, destacar los detalles de el ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. 128 meses de prisión, 10 años y medio, y el pago de una multa por el total de 19.221.600 balboas con 48 centavos. Es la decisión de la jueza en este caso, que no es definitiva, y ese detalle es importante insistirlo porque, tal como le decía Susan hace un rato, está circulando todo tipo de información. Esto es lo que contiene el fallo, 306 páginas para ser exactos, es el fallo, y vamos a darle incluso los detalles. Es la sentencia mixta número 02 del 17 de julio de 2023. Don Juan Carlos. Sí, otro dato relevante, por ejemplo, el fallo también me llegó hace unos minutos y la pregunta que a mí me surge como abogado siempre va a ser es si me llegó a mí primero que a los propios abogados que eran parte en el proceso. Es decir, inmediatamente que se tiene un conocimiento tan público de un fallo, habrá que revisar si el procedimiento a lo interno del juzgado cumplió las ritualidades en donde se le permitió a las partes ser los primeros en conocer el fallo. Es decir, es una decisión que impacta el trabajo de los abogados que participaron allí para dar respuesta a sus clientes, porque de la misma manera en que estamos comentando, los clientes estarán conversando con sus abogados y quizás le llegó el fallo por la misma vía que está circulando, y ahí el órgano judicial tendrá que dar las respuestas correspondientes a cómo el fallo llega de manera íntegra a la opinión pública y si fue simultáneamente con acceso a los propios abogados que son parte en el proceso. Dios quiera, disculpe, sí, Dios quiera que sea así. No quiero entrar en el mercado de la especulación. Prefiero pensar que haya sido así. También destacar como información... Yo lo comento, sí, porque la práctica es que no es así. Sí, lamentablemente, pero Dios quiera que sea así por tratarse del perfil del caso que estamos enfrentando. Y también lo hago en aras de no entrar en el mercado de la especulación, insisto, porque este tema es demasiado serio como para que entremos a especular. Si surge entonces hechos concretos que nos dejen entrever que eso sucedió, ya entonces entraríamos a ese análisis. Detalle adicional para darle la palabra a Susan con la interrogante: también han sido declarados penalmente responsables de autores del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, Janet Ivette Vázquez Sanjur, 60 meses de prisión, Iván Arturo Arrocha Chevalier, 70 meses de prisión, y Valentín Martínez Vázquez, 80 meses de prisión, Susan. Bueno, y todos ellos al final también pueden apelar. Así es. O sea, para que lo entendamos, porque olvidémonos solamente del nombre del expresidente. Hay empresarios allí incluidos y tienen el derecho, tal cual como establece la ley, de apelar en este caso. Mire, este aspecto del tema del fallo, a quién le llegó primero o no, el tema de la vocería del sistema judicial, son esas cositas, licenciado, que yo creo que los tiempos ya cambiaron. Y obviamente tenemos a una sociedad mucho más exigente que se involucra. Probablemente antes no estaba tan metida en el detalle de muchos temas. Hoy en día las plataformas digitales son una plataforma para esa información inmediata. Entonces, si nosotros dejamos esos espacios básicamente para todo esto, es lo que luego va a ensuciar el trabajo que probablemente dentro del sistema judicial se ha estado haciendo, porque hay cosas buenas que se han estado haciendo y creo que no podemos decir que todo ha sido malo, pero estos pequeños detallitos se convierten en esos negativos que tapan los positivos que ha tenido el sistema de justicia. Y no solamente lo digo por este caso, sino por otros más. Y al final esas pequeñas resbaladas con cáscaras de guineo, que pueden ser cáscaras de guineo que estaban ahí, o cáscaras de guineo, Hugo, que yo también tiro para que pasen estas cosas, ensucian todo el trabajo judicial que se ha hecho por muchos meses. Y que al final lo más importante, y reiterando algo que usted mismo dijo sin ser abogado, es que siempre se debe fallar apegado a la norma.
apegado a lo que dice la ley y que al final todo ciudadano no es culpable hasta que culmine con todo su proceso. O sea, elementos que a veces nos hacen pensar, no es que la justicia está vendida, no es que mira, que pasó esto, que pasó aquello, licenciado Araúz. Sí, el tema es que cuando estos conflictos judiciales ocurren y una persona entra a ese mundo, lo único que busca esa persona es debatir en un escenario de neutralidad, en donde haya reglas claras y la capacidad simplemente de él y sus circunstancias, pero el asunto se complica obviamente cuando tenemos la gradería y cuando tenemos las voces adicionales y tenemos las presiones externas al propio conflicto, y eso es lo que hace que la justicia libre permanentemente una batalla, no solo con las partes en el conflicto, sino con toda una sociedad que obviamente hay reclamos de mejor funcionamiento de la justicia, hay reclamos de que haya castigos a quienes cometen conductas sancionables, y son un conjunto de temas, pero yo no puedo perder de vista que el escenario en el que se debaten estos temas debe ser un escenario de neutralidad. Nadie le levanta, nadie le baja la mano al otro, cada quien utiliza las armas con las que pueda probar o rechazar los señalamientos, y los jueces garantizar en procedimiento que al final, cuando ellos concluyan en su razonamiento, lo habrán hecho bien y que atravesarán el control, obviamente, de la opinión de los expertos en algún momento y de las voces que se sientan afín a esa decisión. Pero el punto es que el escenario de neutralidad de la justicia es lo que todos deberíamos preservar, todos deberíamos tener esa intención. En esos espacios hay que ser cautelosos, inclusive como uno opina, como uno da una declaración, que no se entienda como que le está levantando la mano a uno o bajándosela al otro. Y así la sociedad podría tratar de empezar a madurar sobre un complejo tema de justicia que no logramos salir del estancamiento. 9:25 minutos de la mañana, licenciado Juan Carlos Araúz. Probablemente algunos se acaban de pegar a la señal de ECO, Canal 28, exclusivo de Tigo. Me gustaría reiterar los elementos que hemos estado hablando en los últimos minutos. Lo que representa este fallo realmente: uno, queda inhabilitado el presidente para correr, como segunda pregunta, para que ahí pueda contestar en una sola. Tercero, ¿cuánto tiempo puede demorar? Porque esta es la primera etapa, por llamarlo de alguna forma, pero quedarían otras 2 etapas. Que ¿cuánto tiempo puede eso demorar y cuáles serían estas 2 etapas? Cuarto, como se habla de que los bienes pasarían al Estado, ¿eso ocurriría en este momento? Que en el caso de pasa a manos ya del Estado realmente panameño. Y lo importante que es irse a la fuente oficial para no permitir estar mediáticamente utilizado por el momento político que vive Panamá, que es lo que puede generar posteriormente confusión en los panameños, para que esos 5 aspectos nos las pueda reiterar en esta respuesta. Voy a tratar de hacerlo en ese orden. Bueno, lo primero es que es un fallo que impacta a la sociedad, porque sí, se trata de un expresidente de la República sometido a los rigores de la justicia. Sin embargo, eso no cambia el camino o el recorrido que una decisión judicial atraviesa. Esta es una decisión de primera instancia que tiene posibilidades de ser apelada y que esa apelación dará lugar a que un tribunal superior se pronuncie. Ese recurso de apelación suspende los efectos, es decir, el fallo no entra a la vida jurídica hasta que esa apelación sea valorada. Eso entonces hace que los efectos y ninguna de las consecuencias de ese fallo se entiendan como reales todavía. Y el asunto con el que ahora las partes del mismo proceso tienen que decidir qué tipo de recursos van a utilizar y si están satisfechas o no, en cuál extremo, porque la apelación va a revisar los puntos de la parte que se sienta agraviada y allí empezará a plantearse apelaciones. En un caso donde hay muchas partes involucradas, cada recurso es un mundo diferente y cada recurso va a ser un universo propio. Por eso, cuando se habla de qué tiempo puede tomar la revisión de esa apelación, no hay un tiempo aproximado, porque es un caso que tiene muchas partes y cada una va a defender una historia.
y esa historia tiene que ameritar una revisión individualizada. Por eso, cuando el Tribunal Superior llegue, los recursos de apelación van a ser mundos que requieren análisis individualizados, análisis de las pruebas, y eso conlleva tiempo. Yo lo que puedo decir es que en la experiencia y en el recorrido de estos temas del sistema inquisitivo mixto, una sentencia en casación no tomaría menos de un año en asentarse realmente como el último recurso posible. Por eso, en este momento, la respuesta es si el expresidente de la República está inhabilitado. La respuesta es categórica. No tiene ningún efecto jurídico sobre su candidatura, y esto solamente tiene efectos en el debate de la opinión pública, de las fuerzas enfrentadas, del matiz con el que el discurso político se cuestiona recíprocamente. Es decir, va a haber cuestionamiento de carácter político, pero eso no es el mundo judicial ni tiene nada que ver con el mundo del derecho. Por eso el planteamiento que se manifestaba hace un momento era: la justicia tiene que dar pasos muy asentados de objetividad y de mostrarse con mucha coherencia, claro, porque en el debate político fácilmente la justicia arrastra las culpas y va a cargar cosas que no le pertenecen, pero por la forma en la que está articulado nuestro sistema, todos le tiran las culpas a la justicia y los otros salen bien librados, y la justicia, claro, arrastra en silencio simplemente la crisis de sus debilidades. ¿Pasa como vienes al Estado o no en este momento? ¿O hay que esperar igual? No hay ningún efecto sobre PASA en el momento que se interponga un recurso de apelación. A mi modo de ver, eso sí va a tener un impacto comercial, es decir, los posibles clientes, anunciantes, es posible que entren en un debate de si pautar en ese medio es conveniente, claro, o no, y eso va a tener un impacto en la realidad de la empresa, pero ese es otro asunto distinto al tema judicial, pero sí tendrá impacto, que posiblemente el comercial tenga más efecto rápidamente que la propia decisión cuando llegue. Importante, y le agradezco toda la información que nos ha brindado de manera de orientar a la audiencia panameña a través de las pantallas de ECO esta mañana en Radiografía, porque es sumamente valioso lo que usted acaba de decir. Yo sigo viendo los titulares: New Business, acciones de PASA serán entregadas al Estado, a los medios de comunicación. Creo que tienen que estar muy enfocados en lo que estamos haciendo, ser muy responsables. Una cosa mal dicha, mal escrita, se presta precisamente para luego lo que nosotros mismos vamos a cuestionar, que es la credibilidad en la justicia y la poca confianza que hay. Pero de manera irresponsable, si abonamos a eso, al final vamos a ser partícipe también de toda esta información que al final no es la veraz, por decirlo de alguna forma, porque es un caso que va a tomar tiempo. O sea, eso es lo importante. Le agradecemos, licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.